Cuando estudiamos el Génesis a profundidad, nos encontramos con dos grandes verdades que se presentan como dos modos de lo humano. En Génesis 1:27 leemos la creación de un solo ser, varón y hembra los creó. Y en ese verso se nos habla de una entidad andrógina, no de cuerpos separados, sino de una conciencia primordial hecha a imagen y semejanza de lo divino. Ese primer relato describe una dimensión no material del hombre, una chispa de la fuente cuya naturaleza es semejante al Creador. En el Nuevo Testamento, Jesús retomó esa idea para señalar el destino último del alma. Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Mateo 22, 29, 30. Y Marcos repite esa enseñanza, señalando un retorno al estado original, una perfección que trasciende la división y la materialidad. Sin embargo, el segundo relato en Génesis nos ofrece otra cara. En 2:7 se dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí no hablamos de creación ex nihilo, sino de formación. Yatzar, modelar la forma a partir de la materia. Lo que fue una chispa de luz ahora se engarza en lo físico. La existencia humana se liga a la tierra y a sus leyes. El relato continúa y muestra la separación de sexos en la narración de la costilla. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Génesis 2, 21, 22. Ese pasaje nos pone ante la tensión fundamental. El alma que proviene de lo alto y el cuerpo que pertenece a lo bajo. E imaginemos por un momento el alma en este marco. El Génesis afirma que varón y hembra los creó y los llamó Adam. Génesis 1:27. No dos almas, sino una sola. Luego esa chispa pura necesita un vehículo, un soporte, y Elohim formó al hombre del polvo y sopló en él aliento de vida. Génesis 2:7. El barro, como lo llama la tradición, es la matriz material que hace posible la manifestación de la luz. Pero para sostener esa tesis espiritualmente y contarla con coherencia científica, debemos decir que el polvo no es poética mera, es materia con propiedades. En términos modernos, ese polvo contiene los elementos químicos, en especial el carbono, que posibilitan la química de la vida. El carbono, con su capacidad tetravalente, forma cadenas y estructuras complejas, aminoácidos, proteínas y la propia molécula del ADN que codifica la vida. Decir polvo y decir ADN no es contradecir el texto, sino enriquecerlo. La antigua alegoría apunta a una realidad que la biología contemporánea describe con precisión. El aliento divino puede entenderse como la infusión de información sobre esa materia, la organización ordenada de átomos en macromoléculas. El ADN es, en su forma y función, un lenguaje. 4 bases que se combinan en secuencias, instrucciones para formar organismos. Donde la tradición mística habla de nombre, verbo o palabra, la ciencia reconoce códigos y patrones que se replican y expresan en proteínas. Así, la Biblia y la biología encuentran un punto de diálogo. La creación del hombre implica tanto la chispa de conciencia como la programación molecular que hace posible la vida. Pero hay otro puente que debemos cruzar para conectar lo espiritual con lo material, la física cuántica y las teorías que hoy exploran cómo la información y la conciencia interactúan con la materia. A nivel subatómico, la realidad deja de ser definitivamente sólida. Los electrones y partículas se describen mediante funciones de probabilidad. Los estados pueden superponerse y la medida, el acto de observar, condiciona cómo la posibilidad se manifiesta en forma.
En el lenguaje metafórico de las Escrituras, se podría decir que el aliento introduce una observación que fija la forma. En lenguaje científico, se diría que la información coherente organiza el sistema, que hay fenómenos de coherencia y transporte cuántico que facilitan procesos biológicos eficientes, desde la transferencia de electrones en fotosíntesis hasta el plegamiento proteico. Insisto en hablar con cautela. La relación entre consciencia y colapso de función de onda es materia de debate y no una certeza. Lo que sí sabemos es que la vida funciona a la intersección entre información y materia, y que sistemas biológicos mantienen estados de coherencia que permiten la eficiencia y la regulación. Es plausible, desde una lectura que integra ciencia y mística, pensar que la programación, que la tradición llama verbo o nombre, también opera como patrón informativo que orienta la organización de la materia biológica. En otras palabras, la espiritualidad describe la estructura funcional en términos simbólicos. La ciencia la describe en términos de moléculas, enlaces y códigos. La Cábala interpreta el alejamiento del alma de la cercanía divina como un acto voluntario. El alma quiso ser como la fuente, no solo receptor, sino creador. El Tzimtzum, la contracción de la luz infinita, crea un espacio donde lo divino se oculta y deja libertad de acción. Ese concepto encuentra un paralelo metafórico en la física, un universo con vacío cuántico lleno de potencial y fluctuaciones, en el que los sistemas emergen mediante interacciones locales. La Tierra en esta lectura es un taller. Aquí se aprende, se elige y se repara, el Tikkun Olam. Es en el ejercicio de la libertad y la responsabilidad donde el alma realiza su propósito: transformar el caos posible en orden ético y estético. En ese taller humano operan tres cuerpos: el físico, el anímico y el espiritual. Categorías que no sustituyen la medicina o la psicología, sino que describen dimensiones de la experiencia. El cuerpo físico está hecho de carbono y tejidos. El anímico reúne emociones, memoria y campos energéticos sutiles. El espiritual es la chispa que mira al cielo. El Talmud nos recuerda que los ángeles tienen una sola misión, mientras que el ser humano tiene elección y, por tanto, posibilidad de ascenso o caída. Hagigá 14a. Los sabios afirman que el justo supera a los ángeles en mérito. Bereshit Rabá 8:5. En este mundo, sometido a la prueba de la materia, el alma que elige la luz logra méritos que trascienden la mera perfección angelical, porque transforma desde la limitación. La narrativa profética y apocalíptica traduce estados de conciencia en imágenes poderosas. El ángel con rostro como relámpago. Daniel 10:6 habla de intensidad luminosa, la figura con un pie en el mar y otro en la tierra. Apocalipsis 10:2 sugiere la unión de dimensiones, la aparición de Gabriel en un instante. Daniel 9:21 alude a la no localidad y la velocidad del mensaje divino. En la Cábala, Metatrón representa la conciencia humana elevada, presencia que trasciende límites. En la enseñanza de Jesús, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Resuena la ley de correspondencia. Lo micro y lo macro, lo terrenal y lo celestial, se reflejan y condicionan mutuamente. La conclusión que propone este relato integrado es simple pero profunda. No hay oposición irreconciliable entre ciencia y teología, si entendemos que ambas buscan describir niveles de la misma realidad. El Génesis nos ofrece la mirada simbólica y ritual. La biología nos da la materia y el código. La física, el escenario donde la información y la energía se entrelazan. Del ser de luz al ser de barro y de nuevo al ser de luz. Ese itinerario es tanto ontológico como práctico. Cada acto ético,
Cada descubrimiento científico utilizado con sabiduría, cada acto de amor es un bit de reparación que reprograma la realidad. Así, cuando proclamamos que fuimos formados del polvo y que recibimos aliento de vida, no hablamos solo de una metáfora piadosa, sino de una realidad que atraviesa capas. Polvo igual a elementos, carbono igual a estructura de la vida, ADN igual a lenguaje que articula la forma, y conciencia igual a principio que orienta la manifestación. El viaje humano consiste en aprender a sostener esa síntesis, habitar la materia sin olvidar la fuente, usar la ciencia sin renunciar a la ética y vivir en el mundo con la memoria de la luz que somos.